Mi nombre es María Eldaligia Bermúdez Quintero. Soy paciente de Chagas. Me la diagnosticaron hace alrededor de 16, 18 años. La gente lo ve más bien como que me pica un bichito y ya. La enfermedad de Chagas es silenciosa e invisible porque en la mayoría de ocasiones no causa síntomas. Su primera vía de transmisión es vectorial, a través de los insectos triatrominos, que en Colombia llaman pitos y en otros países vinchucas, barbeiros o chinches. Estos suelen picar por la noche y a través de sus heces insertan el parásito del Trypanosoma cruzi al interior de la persona. Pero también se puede transmitir de madre a hijo o de forma oral, al ingerir alimentos infectados, así como por medio de donación de sangre o trasplante de órganos afectados. La enfermedad de Chagas afecta a más de 400.000 personas en Colombia y casi 11 millones están en riesgo de adquirirla, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. Aproximadamente el 30% de las personas afectadas sufre complicaciones cardíacas crónicas y hasta un 10% presenta alteraciones digestivas, neurológicas o mixtas. La infección puede causar muerte por arritmias o insuficiencia cardíaca, sin que en la mayoría de las veces sea diagnosticada. Por eso es tan importante llegar a tiempo. Son 18 municipios que conforman el área del Valle de Tensa, donde está presente el vector de la enfermedad de Chagas, porque en el departamento de Boyacá tenemos 65 municipios en riesgo. La mayoría de viviendas rurales son en adobe, tapia pisada, con sus techos con bareque, tejas de barro. Entonces todo eso ayuda a que el vector tenga la facilidad de adaptarse a las viviendas de este sector. Por aquí de parte de la Secretaría de Salud de Boyacá para hacer una intervención química. Sí, señor. 65 municipios del departamento de Boyacá han reportado presencia del vector transmisor de la enfermedad. En concreto, en el Valle de Tensa, 18 municipios están altamente afectados y el pito llega a alturas en las que antes no se veía. Aquí, los técnicos del apoyo del programa de control vectorial realizan la búsqueda activa de los insectos donde se reportan. La ayuda de la comunidad es esencial, y en particular la sensibilización en las escuelas que convierte a los niños en aliados principales de esta misión. ¿Qué ven acá? ¿Qué imagen ven acá? Un pito, ¿cierto? Este es el animalito. Perfecto. Por medio de las charlas ellos nos ayudan a identificar y son los que nos ayudan a reportar más los pitos, porque ellos dicen sí, yo lo he visto, lo vi aquí, lo vi allá, entonces le informan a los adultos y nos ayudan a reportar pitos un montón. Vamos que son un canal súper importante para la recolección de los pitos. ¿Qué tenemos que hacer si vemos un pito? Cogerlo con la bolsa y le echamos el etanol. ¿Quién lo coge? A los tíos, a los padrinos. O los hermanos, a los primos. A un adulto, ¿listo? ¿Y qué se deben proteger? La mano. De Secretaría de Salud me llamaron, me hicieron el tratamiento. Fueron como 60 días tomando un medicamento bastante fuerte. Hay mucha gente que no tolera el medicamento, no tolera el tratamiento y pues tienen que dejar así. Pero yo lo toleré, lo cumplí y de verdad me he sentido muy bien. Aparentemente tengo una hepatomegalia y los órganos internos muy grandes. De resto me dijeron que tenía el corazón un poco grande, pero de pronto es de tanto querer, ¿cierto? Uno ama tanto que se le agranda el corazón. Pero de resto no siento ninguna enfermedad, pues para los 63 años que tengo, considero que me siento sana. Mucho gusto. Jairo Roa para servirle. Buenas, ¿cómo está? Bueno, Jorge, muchas gracias por recibirnos. No, señor, siempre la orden. Gracias. La percepción errada de que la enfermedad de Chagas no es peligrosa puede generar dificultades en detección, control y atención. No obstante, las acciones del servicio de salud, como la del equipo de apoyo al control vectorial, han venido impactando positivamente a la población con respecto a la lucha contra la enfermedad de Chagas.
En el Hospital Regional de Tenza cuentan con un laboratorio y un equipo humano comprometido con la Ruta de Atención Integral a Chagas, que el Ministerio de Salud puso en marcha con el apoyo de la Iniciativa para el Desarrollo de Medicamentos para Enfermedades Desatendidas. Han logrado agilizar el proceso de detención, diagnóstico, información al paciente y comienzo del tratamiento. Este proceso, que antes podía tardar meses, ahora es solo cuestión de semanas. Todas las pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico positivo se realizan con una sola muestra, sin necesidad de que el paciente deba desplazarse nuevamente al hospital, lo que para algunos supone una dificultad para volver o no volver a la consulta. Juan Simeón Melo, de 77 años, vivió casi toda su vida en una comunidad rural, pero ahora vive en Garagoa, una de las ciudades más pobladas de Tenza. Le diagnosticaron Chagas a los 65 años y acude periódicamente a la consulta del internista aquí en el hospital de Tenza. El doctor Miller Niño, internista, recibió a unos 30 pacientes mensuales con Chagas crónico. La consulta suele prolongarse porque cualquier detalle, cualquier información es importante para valorar el estado de salud del paciente. Cuénteme, don Juan, ¿de qué enfermedades sufre? ¿De qué enfermedades ha padecido? Me han hecho el nervio bilateral. ¿Sí? ¿Qué más? Las evidencias demuestran que al detectar y atender en atención primaria se mejora la adherencia y respuestas de las personas al tratamiento. En los departamentos donde se ha implementado la ruta integral de atención puesta en marcha por las autoridades de salud, se incrementaron significativamente el número de personas diagnosticadas y atendidas. Con la implementación de los acuerdos de paz, el servicio de salud viene atendiendo con mayor efectividad enfermedades desatendidas. Con esto, Colombia se enmarca como un país líder en la región en la lucha contra el Chagas.